¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la recolección de firmas de los candidatos no partidarios a diputados? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Roberto Rivera Ocampo. Él es candidato a diputado no partidario por el Departamento de la Libertad. También nos acompaña Leonardo Bonilla. Él es candidato a diputado no partidario por el Departamento de San Salvador. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Gracias por la invitación, Carlos. Y aquí estamos para comentarte cómo vamos. Exactamente, empecemos por eso, pues la ciudadanía muchas veces se queja acerca de los políticos. Bueno, este es el momento en que de repente los que están inconformes con lo que algunos analistas han llamado la partidocracia, que pongan su firma donde está su voz. ¿Cómo va esa recolección de firmas? A ver, creo que hay que empezar diciendo que este es nada más uno de los requisitos que exige la ley para poder inscribirte como candidato no partidario, ¿verdad? Y quizás sea el requisito que más trabajo está llevando y el que más recurso, tiempo nos está tomando. Es cierto que hay mucha gente descontenta y sabemos que hay una gran cantidad de personas allá afuera que quisieran apoyar. Sin embargo, esto requiere también un esfuerzo de la población en el sentido de acercarse, porque lamentablemente no podemos ir de casa en casa o de oficina en oficina. Si pudiéramos lo hiciéramos, pero el esfuerzo que le estamos pidiendo a la población es relativamente mínimo comparado con los cambios que hay que hacer y que creemos posibles a través de las diputaciones independientes. Ahora, Leonardo, ¿por qué es que no pueden ir casa por casa o oficina por oficina? ¿Es por cuestión logística o porque la ley los limita? No, bueno, hay una serie de elementos que no te lo permiten, pero no es la ley. Definitivamente no es la ley. Podés hacerlo, está facultado, claro, pero logísticamente el recurso es más grande. Es decir, ir casa por casa implica una cantidad de personas, ya sea voluntarios o un equipo de personas que sea pagado, y el tiempo también de la recolección se incrementa porque vas casa por casa. Hay personas que te dicen que sí, hay personas que te pueden decir que no. Y lo más congruente quizás es tener un grupo, como nosotros estamos haciendo en San Salvador. En nuestro caso tenemos un punto de recolección fijo en Metrocentro, en Las Letras justamente. Tenemos también otros en Soyapango, tenemos otros puntos en universidades, y eso nos permite captar al ciudadano que va transitando. La respuesta es muy buena, queremos decirlo, llevamos un número bastante alto, sin embargo no es el deseado, y eso quiero decírselo a la población y aprovechar este espacio, pues, porque el ejercicio que nosotros estamos haciendo, ese ejercicio democrático, queremos que valga la pena, porque no lo estamos haciendo por una persona acá, por uno de los candidatos. No sabemos quién llegue, quién no llegue. Lo importante es que los no partidarios en esta ocasión logren entrar a la Asamblea Legislativa, pero para ello, antes de ser candidato, antes de llegar a una elección, hay que ser candidatos, y para eso se necesita la firma del ciudadano. Nosotros en San Salvador, bueno, particularmente en mi caso, considero que ya llegamos aproximadamente a las 8.000 firmas. Es un número nada despreciable, sin embargo faltan 4.000 solo para llegar al requisito, y pues necesitamos un número de firmas mayor, porque hay firmas que en algún momento pues pueden ser invalidadas. En ese sentido hacemos el llamado a la población para que vaya y dé su firma, tanto en La Libertad como en San Salvador y en los otros departamentos en donde también hay aspirantes haciendo esta labor. Bueno, ya que Leonardo mencionó la cantidad de firmas que se necesita para ser candidato en el departamento de San Salvador, quisiera de repente, Roberto, que nos hicieras una comparación en lo que toma a un precandidato a diputado no partidario reunir las firmas, la cantidad versus, por ejemplo, la cantidad de firmas que, si hacemos la división, le toca a un partido político por cada diputado. Sí, a ver, en mi caso son 10.000 firmas las que necesito, válidas obviamente. Eso a mí me requiere juntar unas 12.000 firmas para estar tranquilos por ese margen que ya mencionaba Leonardo, que siempre hay.
firmas que pueden ser invalidadas por el Tribunal Supremo. Un partido político requiere 50.000 firmas para su inscripción y con ello pueden presentar 84 candidatos a diputaciones, lo que hace un promedio más o menos de casi las 600 firmas por candidato. Nosotros ya nos hubiéramos inscrito con esa cantidad de firmas varias veces. Sí. Y sin contar que ellos pueden presentar candidatos a los 262 consejos municipales para presidente y vicepresidente. Y creo que el esfuerzo es bastante importante comparado con los partidos. Por ejemplo, 5 candidatos en San Salvador ya habrían recogido, creo que más firmas, ya hubieran armado un partido político sin problema, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que estas son parte de las barreras de entrada que los partidos políticos han puesto a esta modalidad de participación, y eso quizás es importante señalarlo. La participación política en el país ha estado bastante limitada precisamente porque los partidos han querido mantener cerrado ese espacio de participación que le permita a ciudadanos como nosotros, que hemos dejado esa comodidad y esa apatía para lanzarnos a una aventura que pretende irrumpir en espacios de toma de decisiones para que estemos más cercanos de la ciudadanía, para que podamos entregar información a la ciudadanía, porque eso, fíjate que esa es una de las grandes demandas del ciudadano. Miren, nosotros queremos que ustedes nos entreguen información de lo que está pasando ahí adentro, porque se oyen muchos rumores, pero no sabemos a ciencia cierta, nos tenemos que conformar con los rumores, ¿verdad? Entonces... Ahora, Leonardo, ¿crees tú que esta cantidad de firmas que de repente quedó codificada ya en la ley no es más que otro mecanismo de autopreservación de los partidos políticos tradicionales? Eso es más que evidente. Realmente, como habíamos hecho el cálculo, nos piden casi el 25% de firmas necesarias para constituir un partido político. 5 candidatos en el departamento de San Salvador reuniríamos 60.000 firmas, más de lo que le exigen a un partido. Somos 10 aspirantes por el departamento de San Salvador, constituimos 2 partidos políticos. Claro, nuestra idea no es esa. Y al momento de crearse el decreto 555, evidentemente los diputados lo hicieron con, bueno, no me consta, quisiera pensar que no es así, pues, pero aparentemente todo apunta a que no querían que los no partidarios entráramos. Los requisitos, como lo dice Roberto, son muchos, sin embargo, este es como un filtro. Para bien o para mal, esperamos lograr ese filtro, 12.000 firmas, que es un muro muy alto que han establecido, pero eso nos daría una mayor validez a la hora de tener una candidatura. Les agradecemos en alguna medida porque para bien o para mal nos están haciendo hacer una campaña adelantada. Nosotros no estamos pidiendo el voto, pero estamos pidiendo una firma. Esa firma, de alguna manera, el ciudadano cuando la da dice, mire, pero ¿y usted quién es? ¿Y usted qué me ofrece? Y aquí ya vinieron varios a decirme lo mismo que usted me está diciendo. Entonces ya no viene y solo me da la firma, sino que me hace convencerlo. Sí. Cada una de esas firmas se ha llevado la idea que nosotros tenemos. Y cuando firmó dice, es un contrato, acepto la propuesta que usted me está haciendo. Eso quiere decir que si el 100% de las personas que nos dieron la firma tal vez no den el voto, pero sería un buen número de ciudadanos respaldantes que ya están con nosotros a la hora de una campaña. Entonces, el filtro es grande. Si lo logramos será porque la coyuntura actual nos dice que la gente está harta de partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos como instituciones, creo que deberían de ser los partidos políticos quienes más garantizan un proceso electoral o las políticas de Estado y no candidaturas no partidarias. Quienes han hecho que las candidaturas no partidarias hoy sean una alternativa viable han sido los mismos partidos políticos con el actuar que han llevado a cabo durante los últimos años, con los hechos de corrupción que se han develado, con la incapacidad y con muchas otras situaciones que le han dicho al ciudadano, ya no queremos más partidos políticos. Como instituciones los partidos deberían de funcionar, pero al no hacerlo, los candidatos no partidarios ahora nos volvemos una alternativa. Nosotros les decimos a los ciudadanos en la calle, cuando estamos recolectando la firma, que nos investiguen. O sea, aquí están nuestros perfiles, son públicos y ya se va a hacer en el transcurso de una diputación si
si eso llegara a suceder, y que nos investiguen. Hay ciudadanos que llega y le dice, mire, ¿y cómo usted me garantiza que no se va a corromper? Mire, ¿y cuáles son sus propuestas? ¿Y qué piensa en esto y qué piensa lo otro? Eso deberíamos de hacerlo los ciudadanos con los partidarios y con los no partidarios. Ahora, interesante el punto que dice que básicamente las candidaturas no partidarias se han hecho, digamos, una opción viable para algunos ciudadanos en este país, precisamente por las acciones de los partidos políticos. Me recuerdo ahorita en este momento de 4. Cuando se trata de elevarse el salario a ellos o sus colaboradores, casi que votan unánimemente. Cuando modificaron la ley de la extinción de dominio, casi que votan unánimemente. Y las últimas 2 recientes... Sobre el financiamiento, por ejemplo, es decir, revelar de personas de $1.500 para arriba y $5.000 para empresas. Sí. Roberto. No, yo creo, y ahí creo que estamos ante una situación, los partidos ellos mismos se están hundiendo, y no porque nosotros estemos en contra ni estemos hablando mal de ellos. Yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta que en lugar de avanzar en la transparencia y en el acceso a la información, ellos están encerrándose y cultivando todavía más esa cultura, valga la redundancia, de oscurantismo, ¿verdad? Y de no entregar la información que es básica para cualquier democracia. Saber quién financia los partidos políticos te puede decir a vos, ciudadano, quién realmente está tomando las decisiones, ¿verdad? En una democracia como la nuestra, que es bastante incipiente todavía, a pesar de que ya llevamos bastante tiempo esforzándonos en construirla. Pero, ¿por qué no revelarle los donantes? Nosotros hemos asumido compromisos por escrito, públicamente, de que vamos a cumplir con la ley y más allá de la ley en ese sentido. Y yo creo que eso la población lo está esperando. La gente nos dice, miren, nosotros no necesitamos ahorita que nos prometan el cielo y la tierra. Con que ustedes se mantengan coherentes, con que ustedes nos entreguen información, con que ustedes sean cercanos a la población, eso ya haría un cambio gigantesco, porque lo que tenemos hoy es contrario, es todo lo contrario, pues. Entonces, creo que sí, los partidos están enconchándose y eso va en detrimento de ellos. Esa pregunta para los dos, asumiendo que ya tienen ustedes donantes, porque sé que es difícil esto, ¿ustedes entonces están dispuestos a colgar esa información en su sitio web de internet para que la gente sepa exactamente quiénes les ha donado dinero? Sin lugar a dudas. Sí, obviamente. Ahorita no podemos recibir donaciones, sino que hasta que estemos inscritos como candidatos. Pero ese es el compromiso que hemos asumido todos los candidatos no partidarios. Lastimosamente, por esta ocasión, en este proceso de recolección de firmas, antes de ser inscritos como candidatos, nosotros no podemos pedir financiamiento. Y eso es otro impasse que nos ponen a los no partidarios, porque la recolección de firmas implica de una erogación de dinero bastante grande. Nosotros le hemos compensado haciendo equipo y trabajando unidos, porque vale aclarar con esta pregunta que más de un no partidario puede tener la firma de un mismo ciudadano respaldante. En San Salvador, que somos 10 aspirantes, tenemos esa ventaja. Roberto tiene esa desventaja, que prácticamente está compitiendo solo para conseguir las firmas. Hay otro candidato también por el Departamento de la Libertad que las está recogiendo, pero se hace más difícil la labor. En San Salvador, en nuestros puntos de recolección tenemos 5 libros y un solo ciudadano puede dar 5 firmas. Eso permite que el recurso se recorte. Sin embargo, un solo candidato la tiene muy difícil con el tema de los recursos, y a la hora de no poder pedir donaciones en este proceso se vuelve más complicado. Creo que los recursos son en esta ocasión, en esta coyuntura, más necesarios para la recolección de firmas que para la misma campaña, en el sentido de que la gente, al tener candidatos inscritos no partidarios, muy probablemente los elija sin que haya necesariamente un gran conocimiento sobre los perfiles de cada uno, que debería de ser necesario que los consulten, pues, pero sí, hemos visto muchas personas han llegado y nos dicen, mire, yo voy a votar por no partidarios. No estamos pidiendo el voto ahorita, estamos diciendo lo que la gente está diciendo, porque ya estoy cansado de partidos políticos, sin mayor argumento y sin mayor cuestionamiento. Hay gente que nos ha pedido media hora de explicaciones, hay de todo tipo de personas, pero en la recolección de firmas el recurso va a ser más necesario que en una misma campaña.
en la campaña. Al tener nosotros donantes, definitivamente creo que debemos ser coherentes con nuestras propuestas de transparencia y anticorrupción, los vamos a hacer públicos. Claro, de todas maneras nosotros no queremos tener las mismas cantidades de donaciones que tienen los partidos políticos. Creo que las donaciones que se nos van a hacer a nosotros, que esperamos lleguen, van a ser modestas, pues, y por lo tanto, pues, sean modestas o sean elevadas, no le vemos un cuestionamiento a la hora de hacerlas públicas. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la conformación de las juntas receptoras de votos con los ciudadanos no militantes. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil, es un servicio más que facilita sus transacciones y va a optimizar su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar lo siguiente: el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y también transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de ATMs o cajeros móviles, corresponsales financieros y también agencias. La app Banca Móvil está disponible gratuitamente desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Roberto, hablemos ahora entonces de la conformación de las juntas receptoras de votos con ciudadanos no militantes. El TCE está en el proceso y esta semana los partidos políticos supuestamente deben enviar la propuesta de personas para la conformación de estas juntas receptoras de votos. Quiero que escuchemos lo que dijo el magistrado Miguel Ángel Cardosa cuando hablaba precisamente sobre ese tema. Escuchemos. Otro tema que estamos discutiendo en el tema del sorteo es que busquemos ubicar al miembro de mesa en su sector de votación, que no esté lejos de su casa, que le permita alguna posibilidad logística de incluso ir a su casa en una carrerita o que la gente de su casa le lleve alguna alimentación. Además, yo no tengo la menor duda que los partidos harán su esfuerzo también por dotar de alimentación a alguna gente, a sus vigilantes, a alguna gente. Entonces, por ahí creo yo que de alguna manera el tribunal, y si en el caso extremo no tenemos dinero, pues vamos a pedir un refuerzo presupuestario. Bueno, al final es un deber ciudadano, pero eso no quita que de repente para muchos va a ser un día de ayuno y suplicio por la manera en la que hay que contar los votos, Roberto. Sí, bueno, yo creo que estamos ante otro de los retos de esta democracia, ¿verdad? Porque creo que al final de todo estamos intentando, digo, como país, que los ciudadanos se involucren un poco más. Esto de estar en una mesa receptora de votos, en otros países no es nuevo, pues yo he seguido de cerca Costa Rica, y Costa Rica ya tiene implementado esto. Sin embargo, creo que el reto mayor va a ser para los partidos, porque están acostumbrados a tener a gente de su partido, afines, dentro de las mesas, cuidando su voto, y ahora el reto pues le recae al Tribunal Supremo Electoral, porque tiene que conseguir casi 100.000 ciudadanos para estar en las mesas receptoras de votos, cosa que creo que no es fácil, requiere una logística, requiere capacitación, que antes recaía en los partidos, ¿verdad? Y ahora es algo que debe asumir el Tribunal Supremo Electoral, aparte del presupuesto que, como ya decía el magistrado, no hay para suplir o proveer de alimentación. Yo creo que bueno, eso va a ser un esfuerzo colosal. Y sí, el trabajo, y vamos a ver qué tal, porque además de las complicaciones que ya vimos en las elecciones pasadas para el conteo, se suman otras que bueno, yo esperaría que de todo esto salga un resultado positivo y que poco a poco la democracia mejore en su calidad. Ahora, Leonardo, digamos que esto ilustra de alguna manera la falta de presupuesto que se le adjudicó, ya sea deliberada o no deliberadamente, al Tribunal Supremo Electoral para ejecutar esta elección, pero hay otro punto también que algunos han considerado grave, entre ellos 3 de los analistas, o 2 de los analistas con los que estuve el pasado lunes, y era lo siguiente: si vas a tener ciudadanos en las juntas receptoras de votos, hemos leído y escuchado que los partidos políticos han estado reduciendo su padrón electoral de tal manera que los ciudadanos que antes aparecían como militantes de sus partidos no aparezcan ahora como militantes, sino como, digamos, civiles.
Esto podría abrir la posibilidad para que las juntas receptoras de votos siempre estén llenas de funcionarios que responden a los partidos políticos, pero también otra posibilidad, el hecho de que de repente haya juntas receptoras de votos, especialmente si se hace por sorteo, que por aquello del azar, de repente tengamos una desproporcionalidad en la gente que forma parte de la junta receptora de votos, desproporcionalidad de gente favoreciendo a este partido, o de repente al sistema de partidos, y que sean los diputados no partidarios los que salgan perdiendo, porque al no tener, tal vez, o a tener muy poca gente que vele por los intereses de los no partidarios, sus votos simplemente decían, no, anulado, este no es válido, etcétera. Quisiera saber cuáles son las valoraciones que ustedes han hecho sobre este tema. Me gusta que toquemos ese tema, y solo mira cómo son las coincidencias, ¿verdad? Tú ves las estrategias de las pandillas en los últimos días, ¿cuáles han sido? Hoy ya algunos pandilleros ya no se tatúan, ¿verdad? Un pandillero que no está tatuado es camuflaje ante la sociedad civil. Y cómo las pandillas imitan, ¿verdad? Las pandillas políticas ahora creo que han hecho lo mismo al reducir su padrón electoral y camuflajear a partidarios como no partidarios. Es lamentable que ese tipo de estrategias estén siendo, bueno, es un análisis que estamos haciendo, no nos consta, pero hay evidencia de que se redujo el padrón electoral. Y bueno, hay que agradecer otra vez que esa medida nos favorece. A nosotros no nos puede dar la firma una persona que está afiliada. Entonces, con esa reducción de afiliados, incrementa la posibilidad de personas que nos han dado la firma. Incluso hay unos que nos dijeron, estamos cansados de X y Y partido político, yo estuve afiliado y le voy a dar mi firma con todo gusto. Lamentablemente, eso implica que esas personas también, o algunas otras personas que han estado afiliadas, podrían estar participando dentro de las mesas, y con eso se pierde garantía para los no partidarios. Vale aclarar lo que tú decías, que los no partidarios no tenemos derecho a vigilantes dentro de las mesas, y eso la ciudadanía tiene que conocerlo. Los partidos políticos tienen protectores de su voto que a la hora del conteo van a estar vigilantes de que cada uno se cuente de la mejor manera. Pero el no partidario, ¿a quién va a tener? Esto de los vigilantes no partidarios, de los vigilantes ciudadanos en mesa, nos permitiría a los no partidarios que hayan ciudadanos que no pertenezcan a ningún partido político que pueda cuidar el voto. Pero habrá que ver realmente si el mecanismo que el Tribunal Supremo Electoral realizará será un mecanismo transparente y en el cual se permita evidenciar cuando un ciudadano realmente tiene una vinculación partidaria y cuando no. Eso es algo muy difícil, pero esperamos poder aportar como candidatos también en ese proceso para garantizar que las elecciones sean realmente democráticas, independientemente de que los no partidarios obtengan la votación del pueblo o no. Bueno, déjenme decirle que yo soy escéptico en ese punto, en un país tan polarizado como este, donde o sos del Águila, o sos de la Alianza, o sos del Barcelona, o sos del Real, o sos del FMLN, o sos de Arena, o sos evangélico, o sos católico. Algunos pueden ser, yo soy pro partidos políticos y anti candidatos no partidarios. ¿Anticipan ustedes problemas a la hora de la defensa del voto para ustedes? Sí, definitivamente. Estamos en clara desventaja por lo que ya decía Leonardo. Según la ley, nosotros podemos tener una persona por centro de voto, por centro de votación. Hay centros de votación enormes en San Salvador, en el CIFCO, por ejemplo. Por ejemplo, a ti, uno de tus centros de votación en La Libertad va a ser el Damián Villacorta. ¿Cuánta gente vota ahí y de repente solo vas a tener una persona? Así es, en cada mesa más o menos hay 400 personas que votan. Multiplicarlo por el número de mesas que hayan y ya tenés un dato, ¿verdad? Creo que sí, hay una desventaja clara. Mucho se dice que las elecciones se ganan en la mesa, ¿verdad? Bueno, hemos oído y visto casos de personas que han perdido su diputación frente a otros que han tenido la posibilidad de tener ahí mucha influencia, ¿verdad?, en el conteo. Entonces, pero creo que eso es un tema que vamos a tener que resolver. Yo creo que hay gente que se nos ha acercado y que está dispuesta a ayudarnos ese día de las elecciones. Tenemos que ver, en el caso de San Salvador creo que va a ser un poco más fácil porque 10 candidatos, en el caso de que llegaran a estar en la papeleta, pudiesen tener por lo menos 10 personas en cada centro de votación, y eso ya ayudaría bastante a la hora del conteo, sobre todo si va a ser de madrugada, con hambre, ¿verdad? Y con las complicaciones de cálculo que eso implica. Entonces, sí,
Quizás sin querer adelantarnos, pero ahorita nuestra principal preocupación, aunque tenemos que prever esto, nuestra principal preocupación está en cumplir con los requisitos que ahora nos exige la ley, que son las 10.000 o 12.000 firmas, y que de hecho quisiera aprovechar para decir que hoy vamos a estar desplegándonos en el Puerto de la Libertad, en Lourdes, en Santa Tecla, para continuar esta recolección de firmas que esperamos de aquí al 24 de noviembre, que es cuando el tribunal nos ha dado como fecha límite, llevar todos los requisitos, ¿verdad? Aparte de eso, hay un requisito bien interesante, es que nos piden una fianza. Nos cobran por participar. Una fianza, de acuerdo al presupuesto que presentemos, tenemos que llevar una fianza por el 25%. Eso creo que denota también otro nuevo obstáculo. O sea, da la impresión que dentro de la ley se incluyeron mecanismos de autopreservación del sistema de partidos políticos. Así es. Les piden más firmas que a un partido político. Proporcionalmente, sí. Proporcionalmente. Les piden también la fianza. Solo tienen un vigilante por centro de votación. Sí. Así es. Eso parece que la intención es que el ciudadano independiente no llegue. Por otra parte, cualquier ciudadano mayor de 25 años de edad puede postularse como candidato a diputado independiente, pero una persona con un salario promedio de $500 no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo la labor proselitista. Tiene el derecho, sí, pero el derecho le coartó también sus facultades al momento de imponer requisitos que económicamente no son viables para un ciudadano promedio. Eso quiere decir que o ciudadanos con suficientes recursos económicos nada más lo pueden intentar, o ciudadanos que logremos acuerparnos y equiparnos, que sería la idea. Pero nosotros somos independientes, eso no nos, independientes de partidos políticos, eso no nos prohíbe reunirnos, y eso es lo que hemos logrado en esta ocasión. Ahora, esto también denota temor de los partidos políticos. Si los partidos políticos no temieran a las candidaturas no partidarias, no veríamos las razones por qué los requisitos fueran tan difíciles. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, si los partidos políticos realmente están tan fortalecidos como lo dicen y están tan seguros de sus votantes, entonces podrían abrir las puertas a los no partidarios sabiendo de que ninguno va a llegar porque la gente compra las marcas y las acepta. En este caso no. Nosotros tuvimos un caso muy lamentable en el centro comercial donde tenemos ubicado nuestro canopy, en donde llegó el FMLN en una actividad proselitista que creo que era una campaña adelantada que nadie ha denunciado, y teniendo suficiente espacio en la acera del centro comercial, se fueron a rodear todo el canopy donde estábamos haciendo la recolección de las firmas. Y yo digo, si Arena tiene un grupo de personas en la calle y el FMLN las tiene en la otra, van a ir a rodear unos a otros. Eso creo que fue una labor de intimidación. Tenían espacio suficiente, permanecieron ahí por más de una hora. Estaba el secretario general del FMLN, pues uno de nuestros colegas candidatos le pidió por favor que se retirara y pues no quisieron hacerlo. Creo que eso denota que existe cierto temor en los partidos políticos por las candidaturas no partidarias, y queremos decirle, nosotros no arremetemos realmente contra los partidos políticos en sí, ni contra sus candidatos, sino contra la forma en la que estos se están manejando. Nosotros no somos antipartido político. Yo le he dicho, creo que también Roberto lo ha dicho, nosotros creemos en los partidos políticos como instituciones. Lamentamos la forma en la que se manejan y esas cosas sí las vamos a denunciar, pero no es que seamos antipartido político. Claro. Y hay un tema que quisiera que aclaráramos ante los ciudadanos, y es que ante, digamos, la coyuntura en la que estamos, han empezado a surgir, bueno, han salido personas de partidos políticos que han dicho que van a crear movimientos. Nosotros nos mantenemos, en todo caso, de mi parte, yo me mantengo independiente de cualquier expresión política partidaria y de movimientos que están surgiendo. Digo porque inmediatamente la gente hace o quiere hacer una asociación de los no partidarios con otros que se dicen independientes, y creo que vale la pena aclararlo, porque no le haríamos un favor a la democracia si nos presentamos como independientes y luego salimos con una figura diferente, ¿verdad? Eso me gustaría que quede claro, y que nos vamos a mantener ahí, porque ese es el camino, la opción que hemos tomado, la modalidad con la cual queremos participar.
Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más acerca de las donaciones, no todas van a ser públicas, y también vamos a hablar acerca del pacto fiscal que ya se instaló nuevamente en la mesa para hablar sobre si hacemos el ajuste o no lo hacemos y cómo lo hacemos. De eso hablamos, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, estamos recibiendo comentarios en nuestro Twitter, República SB33. Recuerden si quieren. Voy a leer algunos de estos comentarios. Carlos dice, este es el reto, es el reto nada fácil, dice. Óscar López dice, ¿barreras a la candidatura no partidaria o rechazo a la participación? Definitivamente es lo que hemos venido hablando. Creo que es un rechazo a la participación de la ciudadanía. ¿Y por qué digo un rechazo a la participación de la ciudadanía? Los ciudadanos como tales tenemos derecho a participar en partidos políticos, pero como ciudadanos independientes se están poniendo serie de trabas. Pero la pregunta es el por qué. El ciudadano, que somos todos los que no nos sentimos representados, que somos todos los que tal vez tenemos el derecho a participar en política partidaria o no partidaria, estamos en una fase de cansancio y hartazgo que nos ha llevado a meter los pies en el lodo prácticamente, como lo dicen. Mucha gente dice que la política es la sucia, no es la política, son los partidos políticos los que la han ensuciado. Entonces, yo digo una frase, los corruptos no gobiernan porque los honestos no hacemos nada. Entonces, el honesto, ¿qué dice? Si no trabajo, no como. Correcto, pero dejamos que otro robe o que otro haga con el poder que el pueblo le ha conferido lo que desea. Creo que los ciudadanos estamos teniendo limitantes para poder participar en política. Yo hago la invitación para que las personas que estén cansadas dejemos de estar opinando en Twitter. Yo ya me cansé de estar opinando en Twitter, en Facebook, en redes sociales, en blogs, diciendo qué es lo que creo que deberíamos de hacer por nuestro país. Tal vez no de la forma correcta o tal vez sí, pero con opinar no hacemos nada. Metimos los pies en política. Entonces algunas personas que son escépticas dicen, no, ustedes lo que andan buscando es ese sistema de privilegios. No, si es con eso con lo que estamos luchando. Si una de las propuestas principales es eliminar los privilegios. Creo que un funcionario público no debe de tener privilegios. Debe de tener un salario y ganárselo, por supuesto, devengarlo. Pero privilegios no, porque no es justo que el ciudadano tenga limitantes en un sistema de salud donde no hay medicinas y un funcionario público tenga un seguro médico privado, porque un funcionario que es un servidor del pueblo debería tener privilegios. Entonces, no creemos que exista una intención de que el ciudadano común, que el ciudadano independiente pueda participar en política. Con estos candados que nosotros estamos viendo, más bien se cree que se quiere perpetuar el sistema partidario, ¿verdad? Que es democrático en alguna medida, pero que coarta también los derechos del ciudadano que quiere entrar a formar parte de las decisiones del país sin tener que pertenecer a un partido político. Ahora, Roberto, pregunta en Twitter también, le recordamos el Twitter es República SB33, Liliana Guandí, que pregunta que si el Tribunal Supremo Electoral les inspira confianza. A ver, yo creo que se han hecho avances, el tribunal en el tema de financiamiento de los partidos, por ejemplo, ha sido o ha sentado algún precedente multando a los partidos y eso pues de alguna manera está empezando a generar alguna confianza, pero obviamente creo que queda mucho por andar. Todavía personas que son afines a los partidos parecieran estar conformando este tribunal. Entonces, yo creo que todavía falta para que tengamos una confianza plena en el tribunal. Cuando el tribunal empiece a fiscalizar de verdad las campañas, empiece a fiscalizar el financiamiento, ahí pues la percepción puede empezar a cambiar. Bueno, tenemos otro comentario, este es hasta cierto punto una felicitación. María Eugenia Ramírez nos dice, todo mi apoyo para los valientes candidatos que sueñan con un mejor país, que creen que aún se puede hacer y cambiar El Salvador. Bueno, hablemos ahora del tema fiscal. Sabemos que este país, digamos, tiene su presupuesto en el que tenemos un déficit, no recuerdo ahorita si es como del 3%. El punto es que básicamente estamos gastando más de lo que realmente nos entra. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Gallegos cuando hablaba acerca de la instalación nuevamente de esta mesa para discutir las entradas y salidas del dinero del Estado salvadoreño. Escuchemos. Es decir, que para el presidente que asuma el país, independientemente quién sea y del partido que sea, pues encuentre estables las finanzas del Estado y no tenga pues estas dificultades que hoy en día se tienen. Creo que debemos de estar disponibles
a poder atender cualquier solicitud, pero que también se conozca y sepa de dónde va el destino de este endeudamiento. Bueno, si ustedes son electos van a formar parte de esa legislatura 2018-2021, que de alguna manera le va a tener que dar gobernabilidad a la siguiente administración, y parte de darle la gobernabilidad es que tengan los recursos suficientes como para poder hacer gobierno. Claro, definitivamente. Antes de hablar de un pacto fiscal, creo, ya se ha hablado, pero el problema es cuestión de voluntad. Debería hablarse de austeridad. Solo en el ahorro que podría generarse eliminando una serie de privilegios que se tienen en diferentes instituciones, no solo en la Asamblea Legislativa, una revisión a los salarios de los funcionarios públicos, no solo de la Asamblea Legislativa, sino en todo el Estado, la fiscalización del ingreso de cada uno de los recursos, el buen manejo de las finanzas del Estado, eso daría un respiro a la fiscalización, a las finanzas del país. Luego de eso podemos hacer también un pacto fiscal de manera que los partidos políticos y en el 2018 los no partidarios también formen parte de un acuerdo que le permita un respiro en las finanzas al país, pero que sea de común acuerdo, que sea planificado, que sea consensuado y que no se desvíen fondos a carteras de estados que no ameritan realmente. Una de las críticas que yo hago fuertemente es que en el tema de seguridad, que sí se necesita hacer una inversión, y lo reconozco por la crisis en la que estamos, pero se le apuesta con mayor fuerza en el tema financiero que a la educación. Solo el año pasado, si no me equivoco, el 11% del Producto Interno Bruto fue invertido en el tema de seguridad. ¿Y cuánto fue en educación? El 4%. Creo que eso no es lógico. ¿Hay que apostarle a la seguridad? Sí, es una necesidad urgente de la población salvadoreña, pero creo que hay que revisar de qué manera se están invirtiendo los recursos, porque hacer un pacto fiscal, pero con una planificación en la que esa inversión no se va a ver materializada en una forma que sea congruente con el gasto que se ha realizado, creo que no serviría de nada. Creo que el pacto fiscal pasa por más que un acuerdo, una revisión detallada de en qué se va a invertir. Ahora, Roberto, recuerdo cuando hubo una reunión de los países amigos de El Salvador, estuvieron ahí miembros de los partidos políticos, representantes de las familias más afortunadas en este país, y el maestro Giraldo, quien era el exponente, había dicho que básicamente en este país parte de la situación fiscal pasaba por un trípode. Decía él, es cierto, hay que hablar de los egresos, pero también de los ingresos y luego del modelo económico. No vamos a tocar modelo económico, pero ingresos y egresos, que es lo que los salvadoreños usualmente más entienden, porque hemos visto como en el transcurso de 10 años aproximadamente, por ejemplo, el presupuesto de la Asamblea Legislativa se ha doblado, es decir, era como 25 o 23 millones de dólares en ese ballpark, ¿verdad? Y nos hemos ido a casi a 59 millones de dólares. La pregunta es si la Asamblea quiere decir, porque si estamos invirtiendo más dinero es porque tenemos más productividad. Así lo entendería el salvadoreño común, que razonablemente, digamos, que camina por las calles. Dice, bueno, si estoy invirtiendo más dinero es porque tengo mejores servicios, es decir, mejores leyes, etcétera. No simplemente más empleados o mejores prestaciones. Sí. A ver, yo creo que, bueno, para no repetir lo que ya Leonardo decía de los recortes al gasto, a estos privilegios, pero yo creo que lo que no podemos permitir en este país es que un pacto fiscal solo se haga en base a deuda, en base a nuevos impuestos. Nosotros como ciudadanos obviamente hemos estado haciendo un sacrificio, porque el que me diga que no, pues yo lo retaría a que podamos discutir sobre eso. Los ciudadanos estamos haciendo un sacrificio y esperamos lo mismo o más de los políticos actuales. Entonces, ante la posibilidad de un pacto fiscal, yo creo que no deberíamos solamente pensar en el respiro. Yo sé que es necesario porque ante entidades como el Fondo Monetario Internacional hay que demostrar que somos capaces de sanear las finanzas para poder acceder a una reconversión, más bien una reestructuración de la deuda. Sin embargo, hemos estado de respiro en respiro y nunca encontramos la vía para el desarrollo, porque nos centramos, como decía anteriormente, en deuda, nos centramos esperanzados en la cooperación internacional. Hay que
revisar el modelo de financiamiento del desarrollo de este país. Y tenemos que entrar en otra lógica. Estamos en el 2017. No sé si los políticos actuales se han dado cuenta de eso, pero estamos totalmente atrasados en la promoción de inversiones, aunque tengamos un embajador y un mecanismo o una institución dedicadas totalmente a ellos. No estamos logrando los niveles de inversión, no estamos logrando los niveles de calidad de servicios públicos que los ciudadanos nos merecemos. Entonces, ¿con qué cara viene cualquier político a decirme que tengo que pagar más de IVA, por ejemplo, que es el impuesto sobre el cual se ha estado hablando mucho? Pero yo no veo, digamos, una contraprestación. Y digamos que si pudiéramos nosotros decir, bueno, no lo recibo yo, lo recibe las personas más necesitadas, pero ni ellos. Entonces, yo creo que la discusión debe ser seria y responsable, no solamente de sanear las finanzas del Estado, no solamente de dejarle algo, un escenario mejor al próximo gobierno, sino de poner en el centro la necesidad del ciudadano. El ciudadano necesita servicios públicos de calidad, necesita un ambiente donde desarrollarse, y eso no está en la discusión. La discusión es cómo llevar más ingresos al Estado. Es importante también decir que revisando el gasto público y luchando fuertemente contra la corrupción, podríamos tener un respiro muy importante. Mucho mayor. No es que no vaya a ser necesario un pacto fiscal, claro que sí, pero si luchamos contra la corrupción, ¿qué parte del presupuesto podríamos recuperar para que el país tenga un respiro? El problema es que no existe esa voluntad. Nosotros no vemos una voluntad de luchar contra la corrupción. Estamos hablando del tema financiero, pero se oculta el tema de la corrupción. La Corte de Cuentas, una institución que durante años ha sido cuestionada porque ha sido una labor muy pasiva la que se ha desarrollado. Actualmente, a 3 meses de una nueva administración, no vemos que se estén denunciando casos y no creemos que no los existan, ¿verdad? Sí. Entonces estamos haciendo un llamado también para que lo que le queda de legislatura a estos diputados den la cara en el tema de lucha anticorrupción. Últimamente se hizo una reforma al tema de la ley de extinción de dominio, muy cuestionada por la ciudadanía. Nos pronunciamos contra estas reformas que se habían realizado, que permitían proteger prácticamente a la corrupción, como sucedió en Guatemala, y admiramos la labor de los guatemaltecos en el sentido de que hicieron que se retractaran los diputados a 2 días de haber tomado esta decisión, y nosotros todavía nos falta como ciudadanía quizás actuar un poco más fuerte en ese sentido para que los diputados entiendan que nosotros también entendemos lo que está pasando en el país y exigimos resultados en ese tema. El pacto fiscal ¿es necesario? Claro que es necesario, pero también es necesario que sea acompañado por una lucha fuerte anticorrupción. Ok, tengo que ir a la pausa. Ya volvemos en solo minutos. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Roberto, Leonardo. Bueno, gracias por la invitación. Esperamos que no sea la última. Antes de terminar con la recolección de firmas, esperamos estar acá anunciando que ya llegamos a la meta. Y la invitación pues a los ciudadanos a que no se atengan. Estamos cerca, pero falta mucho todavía. Hagamos un último recordatorio. ¿Dónde van a estar recolectando firmas ustedes este día? Sí, hoy vamos a estar en Santa Tecla, por el Cafetalón, zona de Litka, Parque Daniel Hernández, centros comerciales. Luego nos vamos al Puerto de la Libertad y a Lourdes, Colón. Okay. Nosotros estamos en el Centro Comercial Los Héroes, en Las Letras justamente, tenemos 2 canopis ahí que ustedes los han visto constantemente. Estamos frente a la Universidad Tecnológica en la Arce, Universidad de acá de El Salvador del Mundo también, y en la Universidad Nacional. Así es que hacemos la atenta invitación pues para que pueda pasar a dar su firma, no por una persona, sino contra la corrupción. Bueno, caballeros, les deseo éxito entonces y que tengan un buen resto del día. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerde, la República es de todos, hay que cuidarla.